refuerzo de toda la unidad o de los temas en específico que hayan tenido problema. ¿Ya? Pero para eso, yo como todas las veces que les he dicho, por favor, participen en clases y en verdad, si no me entienden algo, díganme para yo volverlos a explicar, ¿sí? Porque si ustedes no me dicen nada, yo como docente, ¿qué voy a decir? Que ustedes sí me están entendiendo la clase, ¿ya? Si se dieron cuenta, hoy no mandé guía. Yo ya no voy a mandar guía. ¿Por qué? Porque veo que la guía, lo único que unas personas se han dedicado es imprimir y pegarla, ni la estudian, ni la leen, ni la analizan. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar ya mis últimas clases? Es tal como veníamos haciendo presencialmente con el libro. Igual forma, ustedes deben copiar la materia. Si no me alcanzan a copiar ahorita, entonces ustedes van a copiar. Yo les paso el link del video y con el video siguen completando su materia, ¿sí? Porque eso va a ser incluido con el deber. Entonces, aparte de los ejercicios, ustedes me deben mandar la foto de la materia, ¿sí? ¿Esa parte está entendido? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, ahora el tema que vamos a analizar viene a ser polígonos semejantes. Entonces, miren, congruencia, nosotros decíamos que es cuando tienen la misma forma, sus lados y ángulos iguales. Igual. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces les voy a poner en doble pantalla. Como ustedes tienen el libro, se les va a hacer más fácil, ¿ya? Y les voy a poner la otra pantalla para seguir avanzando. Entonces, como digo, ahora nos toca lo que viene a ser en sí. El tema general es semejanza. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. Profe, ahorita ya tenemos la tarea, la materia. Claro, es que en sí ya la materia. O si no la quieren copiar ahorita, pueden volver a revisar el video en YouTube y sacar la materia. Ya depende de la modalidad que ustedes deseen llevarla. Por esa parte yo no hay problema, pero yo digo con el deber me deben mandar la materia. Ya. Entonces, vamos a ver qué me dice en el... Exacto. Bien que me preguntas, Adamaris. Vamos primero con las inquietudes si tuvieron del deber. Me dices el ejercicio 8 del link. Déjenme, les abro el link y ya les explico. ¿Listo? Eso sí, procuren hacer las preguntas de lo que... Entonces, en congruencia, ¿qué me decía? Que la figura tenía que ser igual y deben tener las mismas medidas. Por ejemplo, pongan la pasta de este libro, de este cuaderno, es congruente con la pasta superior del cuaderno. ¿Por qué? Están teniendo la misma figura y el mismo tamaño. Ahora, en cambio, en semejanza, yo voy a hacer la relación. La misma figura, pero sus lados van a tener diferente dimensión, se puede decir. Entonces, semejanza se dice que es polígono, cualquier polígono o figura geométrica, cualquier figura geométrica es semejante cuando sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. ¿Ya?
Entonces, semejanza. ¿Cuál es la condición que yo debo tener? La misma figura geométrica, pero los tamaños, cuando digo lados proporcionales, van a estar a diferente dimensión y los ángulos son iguales. Entonces, ustedes vamos a ver en el libro, ¿sí? Miren, yo aquí en el rectángulo, en la página 189, A, B, C y D, el rectángulo A, B, C y D, va a ser semejante a mi rectángulo A', B', C' y D'. ¿Ya? ¿Por qué? La primera condición, ¿qué me decía? Que sean la misma figura. ¿Es la misma figura? Sí, ¿no es cierto? Ya. Si yo mido el ángulo de AB, ¿cuánto mide en un rectángulo? Cada esquinita, ¿cuánto mide? 90 grados. Ya, 90 grados. Entonces, en todas las esquinitas miden 90 grados. Literalmente yo puedo decir que mi rectángulo chiquito con mi rectángulo grande, todas las esquinas miden 90 grados. Entonces, ahí es lo que voy a proponer, la proporción. Entonces, en el librito, yo veo, entonces, mi lado AD, sí, entonces yo digo, mi lado AD va a ser proporcional a mi lado A' de prima. Y así yo voy a hacer con los 4 lados. Lo hago con los 4 lados. Entonces, ¿ahora qué me tocaría? Mi lado AB, entonces mi lado AB va a ser proporcional con mi lado A' B'. ¿Ya? ¿Cuál será el otro lado? Que van a ser proporcionales. Julie. B y C y Ya. B' y C'. Exacto. Entonces, ustedes vayan completando. Yo por el espacio les pongo acá. Entonces digo que BC. Espérenme un ratito que. Entonces BC va a ser proporcional a B', C'. El siguiente, Adrián, el último segmento que me falta, ¿cuál será? ¿Cuál será? Profe, aquí no le veo bien las imágenes. Pero ¿y tu libro? En tu libro, 189, en la página 189. CD va a ser proporcional con D' y C'. exacto, con C' y D', ¿sí? Entonces, es lo que ahorita yo les acabé de decir. Perdón que les ponga en doble pantalla, pero para poder yo también trabajar y les explicar. Déjenme borrar nada más lo que no debe estar. Ya, entonces acá yo les voy a poner las proporciones. Como me decía, va a ser, decíamos AB proporcional a A', B'. Igual, me quedaba el BC. Profe, volvemos a copiar.
Sí, no, porque eso ya está en el cuaderno. Perdón, eso ya está en el libro. La otra, en cambio, era DC proporcional a D', C' y por último AD, que viene a ser A', D'. Entonces, pónganse aquí, me dice, determine la razón de las medidas. Yo lo único que debo hacer es reemplazar los valores. Como sabemos, en un rectángulo, dos lados van a ser iguales. Las alturas van a ser iguales y las bases van a ser iguales. Entonces, yo sé que AB va a medir 3 y en A' yo sé que va a valer 6. Como yo solo quiero saber a qué razón van a estar, entonces yo ya solo puedo trabajar en esa fracción. Puedo simplificar. 3, 1 No. y 6 dividido para 3, 2. 2. Entonces, yo estoy diciendo que mis rectángulos están en una semejanza de un medio. ¿Se acuerdan que cuando vimos razón, yo les dije que hay una constante de razón, que siempre va a ser de un medio? ¿Sí? Entonces, eso es lo que viene a ser razón. La razón de los rectángulos. Entonces, o cómo yo saco una semejanza. ¿Ya? Profe, ¿Mande? y es así casi el mismo procedimiento de algunos ejercicios. Sí, con triángulos ya le vamos a hacer, ¿sí? Porque en triángulos es diferente como irle sacando la proporcionalidad. Ahí vamos por los ángulos, ¿sí? Entonces, para que un polígono semejante, miren, en el libro mismo les está poniendo que los ángulos correspondientes son congruentes y que los lados correspondientes son proporcionales. Si nos fijamos en el ejemplo que les están resolviendo en el libro, ¿sí? En la página 189, en sí puedo decir el perfil de una casita. Miren, los ángulos son iguales. El ángulo A mide 90, el ángulo A' también mide 90 grados. El ángulo E me dice que mide 135,57, por lo tanto el ángulo E también va a medir 135,57. Entonces yo, para decir que los polígonos son semejantes, ¿qué me debo fijar, Melanie? Los ángulos correspondientes sean congruentes. Ya. Entonces, que los ángulos en sí sean iguales, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente página. ¿Ya? Miren, vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4. Profe, ¿Mande? y ahí aplicamos congruencia. No, no. Es diferente a congruencia. Congruencia es hasta más facilito. ¿Sí? Entonces vamos a resolver el ejercicio 4. ¿Sí? ¿Qué me dice? Determina si los siguientes pares de polígonos son o no son semejantes. ¿Listo? Entonces yo vengo a mi dibujito. ¿Ya? Entonces me dice, en sí los dos son unos rombos. ¿Es la misma figura? Sí, son Sí, casi iguales. son casi iguales. Muy bien, Julie. Entonces, miren, si yo hago mi rombo A, B, D, E, ¿se dan cuenta que es un poquito hasta más ancho? ¿Sí? En cambio, mi rombo F y G
es más angostito, lo que involucra que mi ángulo J como mi ángulo E no van a ser los mismos, o sí serán los mismos. No, ¿verdad? El ángulo J es más pequeño que mi ángulo E. Entonces, ¿puedo decir que los rombos son semejantes? No. No, excelentes, porque ya vemos, si un ángulo, así sea la misma figura geométrica, si un ángulo no es igual a mi otra figura que voy a comparar, a ver lo que es semejanza, se la interpreta así, por favor. Entonces, yo ya vi que un ángulo no cumplió. Por ejemplo, yo decía que este ángulo a simple vista yo puedo decir que mide unos 40 grados. Y en cambio este ángulo, que será unos 15 grados, ¿ya? Digamos en cambio que el ángulo A mide unos 80 grados y que mi ángulo G también mide 80 grados, ¿ya? ¿Ustedes qué me van a decir? Pero no, esos ángulos sí están midiendo lo mismo. No, no, no. No me interesa si dos ángulos miden igual. Todos los ángulos, en este caso, los 4 ángulos deben medir iguales. Entonces, como aquí yo ya tengo diferencia, digo 15 y 40 grados, por lo tanto, estos rombos no son semejantes. Y muchas de las veces los ejercicios me dicen justifica la respuesta. Entonces, ¿cuál ha sido la justificación de la respuesta de decir no son semejantes? ¿Cuál sería la respuesta para justificar? No son semejantes porque no tienen. Los 4 ángulos iguales. Exacto, tienen los 4 ángulos iguales. Listo. Entonces yo con eso ya está resuelto. Miren, en este caso ahí sí ya está resuelto mi ejercicio, porque no puedo hacer más, no puedo hacer procedimiento. ¿Sí? Entonces, para que sea una figura geométrica semejante, yo debo tener lados proporcionales y sus ángulos iguales. Ya comprobamos, entonces no son semejantes. Vamos con la siguiente figura geométrica. Mire, la que nos pone el libro. Vamos con la parte inferior. De igual forma, vamos con esto, no importa. Entonces les pongo en la parte de acá y les amplío un poco la imagen. Entonces, miren, ahora me dice, tengo mi polígono ABCD. Entonces, mi polígono, el polígono mayor en sí que lo puedo decir, y mi polígono menor. Y mi polígono menor. ¿Tienen la misma figura? Sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, gráficamente yo puedo decir, sí, como no me dan ningún dato como en el anterior los ángulos, yo ahora sí puedo asumir que todos mis 4 ángulos son iguales. Sí. Sí, lo Sí, único que en sí está haciendo es aplastándose un poquito, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Es que sí es semejante. Ya, sí son semejantes, ángulos iguales. Entonces, yo ya puedo decir que son semejantes. Vamos cuanto que cuando ya lleguemos a triángulos, ahí ya debo aplicar lo que viene a ser procedimiento. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud para conectarnos a la otra reunión? No, profe. Ya, Z y X, ¿sí? Entonces, ¿tienen la misma figura? Sí.
Sí, ¿no es cierto? Ya, miren, el ángulo C en la figura menor mide 150 grados, ¿ya? Y mi ángulo G también mide 150 grados. Listo. Entonces, aparte de eso, como ya nos dijo en el enunciado que son semejantes, yo ya puedo decir que todos los ángulos van a ser iguales. Entonces, miren, yo veo mi ángulo Y está en el vértice A. Tal cual como se está formando el ángulo, es el mismo que se va a formar en el vértice E. Entonces, yo ahí ya puedo decir que mi ángulo Y va a medir 70 grados. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? O sea, es lo mismo, es la medida, la misma medida que la E. Exacto, es la misma medida. Porque en el enunciado ya me está diciendo que mi polígono ABCD es semejante a mi polígono EFGH, ¿sí? Entonces, como ya me confirmó eso, yo enseguida digo, van a tener lados proporcionales y ángulos iguales. Entonces, como ya está comprobado, entonces, ¿yo qué voy a decir? Que mi ángulo A es igual a mi ángulo E, ¿sí? Entonces, el ángulo A dice que es 10 grados y el ángulo E, ¿cuánto me está diciendo que mide? 70. 70 grados. Entonces, ¿cuánto mide mi ángulo Y? 70 grados, ¿ya? Ahora vamos con los lados. Entonces, para los lados, lo que yo me voy a fijar, miren, yo tengo mi segmento AB, el que le estoy poniendo con verde, ¿sí? Se está formando con mi ángulo Y. Entonces, yo voy a mi otra figura de igual forma, mi segmento que se esté formando con mi ángulo Y. En este caso, el que va a medir 70 grados, ¿ya? Entonces, esos lados son proporcionales. Entonces, yo lo establezco de la siguiente manera. Que AB es proporcional a mi lado EF, ¿sí? Son los primeros lados. El siguiente, miren, mi lado AD, ¿sí? Va a ser proporcional también. ¿Cómo es donde va a terminar mi otro lado? A mi lado EH. Entonces, yo aquí igualo proporciones. Entonces digo, van a ser igual los lados que yo les puse ahorita. AD va a ser proporcional a mi lado EH. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo en el numerador estoy poniendo los lados de mi polígono ABCD y en mi denominador, en cambio, yo estoy poniendo los lados de mi polígono EFGH. ¿Ya? Eso siempre deben tener cuidado. Yo no puedo cambiar en una razón, ponerle las de un polígono y en la otra razón cambiar, ¿sí? Entonces, en todos los denominadores, numeradores, yo voy a poner los lados de mi polígono ABCD. Y en el denominador de mi polígono EFGH. Vamos con el siguientes lados que van a ser proporcionales. Voy continuando la figura. Entonces yo tengo CD, continúo la figura, sería GH. Entonces me quedo, va a ser igual a mi lado CD proporcional a mi lado GH.
Y por último, el lado que me está faltando. Entonces, ¿cuál es el lado que me está faltando? BC y FG. Exacto. Entonces digo BC es proporcional a FG. Y reemplazo mis valores numéricos o mis variables en donde yo ya tengo. Entonces yo vengo. AB, ¿tengo valor? Sí, ¿no es cierto? Me dice que vale 2. EF, ¿tengo valor? ¿Cuánto vale? 4. 4. Entonces reemplazamos. AD, sabemos que vale 3. 3. EH, está mi variable Z. CD, 0,8. 0,8. GH, X. X. Miren, en BC y FG, yo les voy a omitir. Ya no los tomo en cuenta porque no tengo datos. Entonces, yo primerito voy a escoger las siguientes proporciones, ¿sí? Entonces, por separado voy a trabajar eso. Entonces, yo cojo y la ponemos en la parte de abajo. El siguiente paso vendría a ser y multiplicamos en cruz, ¿se acuerdan? Eso era lo que hicimos en la anterior clase. Multiplicábamos en cruz. Entonces, ¿qué me quedaría? 2z igual a 3 por 4. ¿Ya? Yo voy a despejar z. ¿Qué pasaba para despejar? 3 por 4, ¿cuánto sabemos que es? 12. 12. ¿Qué divide? Como el 2 está multiplicando, 12. pasa a dividir. Y 12 dividido para 2. 6. 6, muy bien. Entonces, ¿cuánto ha sabido medir Z? 6. 6, ya. Listo. Ahora voy a coger la siguiente proporción. Ya, entonces nosotros vamos a coger la siguiente proporción. ¿Sí? Esa proporción. Entonces la vamos a copiar. Les pongo en la parte de acá, mejor dicho. 3z es igual a 0.8x. Pero yo ya reemplazo el valor que encontramos. ¿Cuál es el que encontramos? Z. Entonces yo reemplazo en vez de Z, 6. va a ir 6. Y me quedaría 0.8 que divide a X. ¿Ya? Helen, ¿de ahí qué hago? Helen, ¿de ahí qué hago? Helen, ¿qué hago de ahí? Adamari. Multiplico. Ya, multiplicamos. Tenemos que resolver en cruz. Exacto, multiplicamos en cruz, entonces me queda 3x va a ser igual a 0,8 que multiplica a 6. Donde decimos 3x es igual a 0.8 por 6. Nos da 4.8. ¿Cuál es el siguiente procedimiento, Helen? Helen. Profe. Mande, Julie. Mande, Julie. Julie. No le escucho. No le escucho, profe. ¿En qué parte te quedaste?
En el 3 en el 3x Ya, igual a paréntesis 0,8. ya. Solo multiplicamos el 0.8 por 6, que nos da 4.8. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A despejar x. Entonces, de x va a ser igual a 4.8. Y como está multiplicando el 3, pasa a dividir. Entonces, 4.8 que divide a 3 me da un resultado de 1.6. ¿Sí? Sí, lo escucho bien entrecortado, profe. Es el internet, Profe, chicos. Ay, sí, ya se me va de las manos. Es mi internet, entonces. Miren, lo único que hice es el despeje. Lo que estaba multiplicando el 3 pasa a dividir. ¿Sí? Y yo ya encontré los valores de X, Y y Z. Y está resuelto ahí, ¿sí? Mi ejercicio. En sí, ¿qué viene a ser lo nuevo en esta clase? Es lo que les voy a encerrar en el cuadro cafecito. Plantear la proporcionalidad de los polígonos semejantes. ¿Sí? Entonces, como aquí podría ser como nota para que ustedes se acuerden. En el numerador debo colocar, hagámosle como manera estándar, colocar los lados de mi polígono de menor medida, es decir, el más pequeño. Y en el denominador, el de mayor medida. ¿Sí? Entonces los otros, ¿qué estoy diciendo con la nota? Que en el numerador siempre va a ser los lados del polígono que yo quiera. En este caso, el polígono de menor medida. Y en el denominador, en cambio, los lados del polígono de mayor medida. ¿Sí? Ustedes no me pueden poner en la primera proporción arriba el de mi polígono pequeño y en el denominador el polígono mayor. Y para la siguiente proporción ponerle en el numerador el lado de mi mayor polígono y en el denominador el de mi menor polígono. ¿Sí? Yo no puedo invertir las proporciones. Siempre debo mantenerlas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud del ejercicio? Profe, Mande. o sea, deben estar todos los segmentos. Claro, todos los segmentos. O por lo menos las proporciones o los segmentos en los que yo deseo trabajar. Por eso es en la parte de acá abajito. Es que yo les pongo solo de las 4 proporciones que puse, solo ocupo 3. ¿Sí? Si fuera el caso, solo podría ocupar 2. Son las proporciones que yo deseo o que a mí me van a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Sí? Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Lo que viene a ser el deber o la actividad. Yo el día de mañana yo ya le subo. Cualquier novedad me la manifiestan el día
viernes. Vamos. Profe, Mande. ¿y el deber hasta cuándo tenemos que mandarle? Si es que nos Lunes. manda mañana. Hasta el Sí. lunes. Sí, lunes 8 de la mañana. Ya, Sí, lunes 8 de la mañana. ya, ¿Ya? gracias. Ya, no se preocupe. Miren, vamos a hacer el ejercicio 7, ¿les parece? ¿O cuál quieren hacer? ¿O cuál creen que está más complicado? Porque del libro yo voy a sacar los ejercicios. Profe, puede ser la 8. La 8, listo. Vamos a hacer el 8. Ya. Les copio nada más. Espérenme un ratito. Ya, entonces el 8, ya. Ustedes le siguen la lectura en su librito, ¿ya? Para yo no hacerla aquí tan grande. Me dice que los planos son representaciones a escala de un lugar. La escala es la razón entre la medida de una distancia en el plano con la distancia real. En la elaboración del plano de un apartamento se usa una escala de 1 a razón de 25. Si las dimensiones de una habitación es 4,3 metros de ancho y 6,5 metros de largo. Entonces yo tengo, digamos, esa es mi habitación, ¿ya? Entonces me dice que de ancho es 4,3 metros. En cambio, me dice que de largo es de 6,8 metros, ¿ya? Entonces, ese es el tamaño de mi habitación real. Yo para dibujarle, digamos, mi habitación en una hoja, yo voy a ocupar una escala. Me está diciendo que la escala va a ser de 1 a razón de 25. Entonces es 1 a razón de 25. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo el numerador? Que 1 centímetro, a ver, lo que me está diciendo es que en sí el 1 centímetro va a equivaler a los 25 metros de lo real. Entonces, más que todo de plantear en razón o como ustedes lo quieran decir, yo lo plantearía hasta más fácil se les hace a ustedes plantearlos en una regla de 3. Entonces, yo digo, 25 metros equivale a 1 centímetro, ¿no es cierto? Yo voy por el ancho. Entonces digo, 4,3 metros. ¿Cuánto va a equivaler en centímetros para yo dibujar en mi plano? Entonces ahí es, se multiplica en cruz, entonces me quedaría 4,3 que multiplica 1, queda 4,3. Que divide 25. Que me da 0,172. ¿Ya? Pero esto está en metros. Yo lo voy a transformar en centímetros. Entonces ahí 0,172 metros. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Entonces, metro con metro se va. Multiplicamos por 100. ¿Qué me quedaría? 17,2 centímetros. Entonces,
Perdón que les borra acá la escala. Entonces, mi habitación dibujándole en mi plano, ¿qué va a ser? ¿Qué va a tener? De ancho va a tener 17.20 centímetros. Ahora me falta calcular en cambio mi ancho. Entonces, ¿yo cómo le planteo, Helen? Adrián, ¿cómo le planteo? Adrián, ¿cómo le planteo? A ver, chicos, por favor, se les recuerda que la participación es de vital importancia. Eso tiene una nota que va a ser asentada. Profe, puede ser 17,20 centímetros. No. No. Ahorita vamos con el ancho, Julie. O sea, eso es lo que ya encontramos. El 17.20 centímetros es la primera respuesta. ¿Ya? Ahora vamos a analizar los 6.8. Entonces, de igual forma, nosotros decimos los 25 metros, ya. ¿Cuánto equivale? Un Centímetro. Ahora, 6.8 metros, ¿cuánto va a equivaler? Entonces, ¿qué me queda? 6.8 que divide 25. a 25. Realizamos igual la misma operación que me da 0.272. Y hacemos la transformación. 0.272 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, mi resultado es de 27.2. ¿Ya? Entonces, en mi gráfica, ¿qué voy a poner aquí? Que mi ancho, ¿cuánto ha sabido valer? 27.2 centímetros. ¿Listo? 27, Sí, 27,2. Sí. Ya. Entonces, ese es mi resultado. Entonces, miren, mi rectángulo en sí está a una escala de 1 de un 25 a. ¿Sí? Entonces, 1 centímetro yo sé que equivale 25 metros. ¿Ya? Entonces, más que todo aquí, antes de... Por eso les decía, o sea, no les quiero complicar con geometría. Yo les voy a enseñar a que ocupen todo lo que han venido aprendiendo. Esto ustedes tenían que haber aprendido. ¿Sí? ¿Está complicado? Un poco. Un poquito ya. Vamos con otros ejercicios, ¿ya? ¿Con cuál otro ejercicio sería? Ahí escojan, ustedes me dicen nomás, no hay ningún problema. Ahora sí podemos hacer el 7. El 7, listo, vamos a hacer el 7. Déjame ampliarlo un poquito más para poder trabajar. Ya. Vamos a hacerle el 7. Me dice, dibuje un polígono que sea semejante al polígono ABCD de tal manera que la razón entre los lados correspondientes sea de 3/4. Entonces, aquí vamos a sacar cuánto mide cada lado.
Y lo que yo debo plantear, primerito ya me está dando la razón. Me dice 3 con respecto a 4. ¿Listo? Entonces yo aquí decido en la parte superior ponerle los lados de mi polígono que ya me están dando o los lados de mi polígono que yo voy a generar. ¿Ya? Entonces vamos en el numerador a poner los lados de mi polígono que me está dando. Entonces yo voy, sería mi lado AB, va a ser proporcional. ¿Cuántos lados tengo? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Ya. Entonces para mi otro polígono, yo les voy a nombrar cada lado desde mi letra M. Entonces me va a quedar a mi lado M. Igual. Voy con mi otro lado que vendría a ser BC. Va a ser proporcional con mi lado N. Solo estoy nombrando MN de manera aleatoria porque, perdón que les dibuje a mano alzada. Algo así, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo mi lado M, mi lado N, L, P y Q. ¿Ya? Entonces yo para dibujar mi polígono voy a encontrar primero esas medidas. Entonces me quedaría BC, mi lado CD va a ser proporcional a mi lado L, mi lado DE es proporcional a mi lado P y mi lado EA es proporcional a mi lado Q. Aquí es Adamaris como tú me decías de las proporciones. Entonces yo voy a ir ocupando de 2 en 2. Mira, yo voy a ocupar las dos primeras. Entonces en la siguiente línea copiamos lo mismo. ¿Sí? Y vamos a reemplazar los lados que ya tenemos. Entonces, ¿qué me quedaría? Los 3/4 AB. Sabemos que mide. ¿Tenemos dato? No, ¿verdad? Entonces, por ese lado no le podríamos hacer. No me fijé la verdad. Entonces, mínimo yo debo tener 3 lados y un lado como incógnito. Entonces, dejémosle pendiente eso. No se preocupen. Entonces, vamos a coger los siguientes. Miren. Los 3/4 van a ser igual a BCN. Entonces, yo les pongo la proporción. 3/4 es igual a BCN. Reemplazamos datos. Entonces, 3/4 es igual. BC, ¿cuánto me dice que vale? 3,5. Y tengo mi lado N, exacto. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos y multiplicamos en cruz. Y me quedaría 3n es igual a 4 que multiplica a 3,5. Despejamos eso. 4 por 3,5 sabemos que nos da 14. ¿Y por cuánto vamos a dividir? Por 3. A 3. Entonces, me quedaría 14 tercios o en decimales 4,66. ¿Sí? Ya tenemos el un lado. Vamos con el siguiente. De igual forma, yo puedo escoger los 3/4. Yo escojo los 3/4 que va a ser igual, en cambio, a C de L. Les pongo con color verde en la parte de abajo. Me quedaría 3/4 va a ser igual a C de L. Entonces, 3/4. CD, ¿cuánto sabemos que mide? 3. 3. 3. Y L es
es mi incógnita. Entonces multiplicamos en cruz. Me quedaría 3L igual a 3 por 4. L es igual a 12 dividido para 3. ¿Qué sabemos que nos da? 4. ¿Sí? Y así yo voy a hallar lo que viene a ser P y Q. A ver, denme el valor de P y denme el valor de Q. Les veo trabajando, por favor. ¿Ya? ¿Ya tienen los resultados? ¿Cuánto sale? A ver, ustedes tienen la opción de anotar, ¿ya? Cualquiera de ustedes, póngame, ya les voy a hacer un espacito en blanco para que me pongan la otra igualdad. ¿Ya? Entonces, ay, póngale, en la parte de ese rectángulo, póngale cualquiera de para P o para Q, para ver cómo están sacando. Ya. Cuidado si te llegue. Ve cómo hiciste el baño. Ya, anda abajo, abajo en la lavandería. Anda abajo en la lavandería. Que te marque la niña. Ya, muy bien. ¿Tienes internet? Al 100% va a funcionar. Excelente. 16 tercios. Muy bien. Mi lado Q va a medir lo mismo. ¿Sí o no? Sí, Sí, va a medir lo mismo. Espérame un ratito, se me fue la pantalla. Sí, va a medir lo mismo porque mi lado EA también mide 4. Se me fue lo que hicieron, disculpen. Entonces, miren, con esos datos, yo en GeoGebra se podría dibujar, ¿sí? Pero lastimosamente este lado, a ver, no nos dan el dato, pero si se dan cuenta es la unión. Aquí que más o menos yo puedo hacerle con un ángulo recto para yo determinar esa unión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más chiquito?
el polígono que yo tengo que dibujar? Más chiquito. Más chiquito. A ver, espérame un ratito. ¿N cuánto nos salió? 4. No, va a ser más grande, Julie. Porque mire, BC vale 3,5 y N es del lado que yo le estoy diciendo que va a ser proporcional. Me sale 4.6. Entonces va a ser un polígono más grande, ¿sí? Ya.